Buenas tardes de vuelta para todos. Bueno, entonces esta sería la segunda videoconferencia correspondiente a la sesión 17 del martes 28 de enero de nuestra materia de los cursos de verano de la UXA, Protección de Sistemas Eléctricos. La idea de la sesión es el desarrollo de un proyecto asociado a la coordinación de curvas asociado a la coordinación de curvas de protección de sobrecorriente temporizadas, ¿verdad? En la coordinación entre transformador de potencia y alimentador de distribución. En la primera videoconferencia estuvimos viendo las corrientes pickups y los time multiplier o TMS asociados a los alimentadores. Eh, en algunos casos se eligieron a partir de los datos y en otros con cálculos simples se llegaron a los resultados. Hasta antes de cerrar la videoconferencia anterior estuvimos viendo la primera coordinación entre la protección de sobrecorriente temporizada de fase del alimentador y la protección de sobrecorriente temporizada de fase del transformador de potencia del lado 23. ¿Verdad? Cerramos haciendo el cálculo de TMS. Voy a presentar pantalla para mostrar un poquitito lo que estuvimos haciendo. Básicamente en la parte final hicimos el cálculo de TP, que para nosotros sería el TMS, haciendo esta multiplicación. En este caso el valor de TB para nosotros era 0,41914 y monedas, que multiplicado por la corriente de corta asociada al esquema o al conexionado trifásico y la corriente pickup asociada a la protección de sobrecorriente temporizada de fase del transformador de potencia en el nivel de 23 kilovoltios es 1632. Y 13,5 que es la constante que sacamos de la fuente. Con ese valor y haciendo los cálculos respectivos, el resultado que me dio a mí la calculadora es 0, sí, 0,2353 y moneda, redondeando siempre para arriba y matemáticamente hablando también. Para el caso de dos dígitos sería 0,24. Entonces, el IPCAP de fase y el TMS relacionados a la protección 51 del lado del devanado de bajas del transformador se ajusta de esa manera. Considerando el paso 4 que sería corriente de pickup y TMS, le podemos agregar acá de curva de neutro del lado de baja tensión del transformador o 51N para nosotros. Se resolvería de la misma manera, ¿verdad? El mismo proceso eh, o los mismos procesos anteriores, dependiendo de qué yo necesito calcular. Por ejemplo, en el caso de que del cálculo de la corriente pickup de neutro del 51N, de vuelta es redondear para arriba, así como el caso del alimentador, hacíamos lo mismo, redondear para arriba, la pickup fase del trafo 23 ya calculada y ya ajustada, y eso dividido 3. A nosotros nos salió eso 1632 amperios. Y si dividimos 1632 amperios, en este caso tenemos un valor exacto de 544 amperios. Entonces no hay necesidad de redondear. Vamos a verificar nomás por las dos. 1632, sí, la corriente de fase. Entonces tenemos 544 amperios la corriente de pickup de neutro, ¿verdad? Recordando siempre y en todos los casos que tiene que ser mayor o igual a lo que sería 100 tercios de la pickup fase del transformador de 23.
Entonces, finalmente, en este caso queda como 544 amperios. Entonces ya tenemos la corriente pickup. Similar al caso anterior, tendríamos una corriente pickup. De vuelta tenemos este mismo esquema gráfico, pero en este caso para las protecciones de sobrecorriente de neutro, ¿verdad? Entonces, recordando que esta primera curva era la protección de sobrecorriente temporizada de neutro del alimentador, o sea, la IPCAP de neutro 129 amperios y el TMS 0,05, que es lo que calculamos en el paso 2, ¿ya? 129 y 0,05, esta curva. Y la curva más arriba ya tenemos el pickup que es 544. Ahora precisamos de encontrar el time multiplier de la curva. Mismo proceso, calculamos el valor de T sub A, el T sub A, pero para la coordinación de curvas de protecciones de sobrecorriente de neutro es la intersección de la corriente de cortocircuito monofásica, 20 kiloamperes, que ya está aquí, con la curva, con la primera curva que calculamos. Una vez que tenemos eso, calculamos TB utilizando esta formulita que es delta T más TA, 400 milisegundos más. Y por último, utilizando la misma curva asociada a la fórmula de las protecciones de sobrecorriente temporizadas eh, de tipo muy inversa, entonces estaríamos calculando ese TMS. Tiene en cuenta lo mismo, ¿verdad? Hay que tener en cuenta la IPCAP seleccionada y la corriente del cortocircuito respectiva para cada proceso de cálculo. Uno, eso. Y otro, los tiempos que se van calculando también. Entonces, si yo introduzco los valores aquí para el caso para el cálculo del valor de T sub A, sería para nosotros. Y siguiendo en la calculadora, en el denominador 13,5 por 0,05 dividido ese pickup, dividido, perdón, el cociente entre la corriente de corto, 20 o 20.000, que sería porque son 20 kiloamperios, y 129 valor pequeño, ¿verdad? De la I pickup de neutro en este caso. Me sale un valor relativamente muy pequeño, 0,0438 y monedas, en el caso de utilizar un valor más, ¿verdad? En el caso, sí, vamos a verificar más por las dudas. Me queda 0,00, o sea que en la centésima sería 438 segundos, ¿verdad? A ese tiempo a que calculamos le sumamos el valor del delta T, que para nosotros son 400 milisegundos, o sea que básicamente más 0,4, y eso hace que me quede 0,40438, ¿verdad? Y monedas, todos los decimales que vienen siguiéndole a ese valor. Una vez que, como ya obtuvimos TA, le sumamos el delta T para obtener TB, de vuelta encontramos la misma intersección TB con la curva que necesitamos, como ya teníamos la corriente de corto, entonces matemáticamente podemos hacer ese cálculo. Hay que tener en cuenta que esta corriente de neutro es 544. Es importante porque usamos en el desglose de esta fórmula 544 amperios y no usamos 14.000 sino 20.000, que es el que está asociado a ese corte. Así como también usamos el valor calculado recientemente, 0,40.438 y monedas,
para encontrar el TMS asociado. Si yo hago ese cálculo, sería eh, ese tiempo multiplicado por un denominador, o en el caso del numerador, un cociente, 20.000 dividido 544 menos uno, que es un cálculo completo, y dividido la constante relacionada a las curvas muy inversas, que sería 13,5. Ese valor a mí me da 1,07 de curva, entonces 1,07, en este caso 1,0713, entonces sería para nosotros 1,08. En este ítem hay que tener mucho cuidado porque al ser la primera coordinación, y si nosotros usásemos un valor menor al calculado, como en este caso, en el caso de usar 1,07 como curva, sería un poquitito menor al calculado. Entonces, eso podría repercutir y darnos un delta T diferente a 400 milisegundos. No implicaría que sea incorrecto, pero sí implica que no está acorde a los criterios que nosotros estamos presentando. Entonces, por eso utilizamos 1,08. Este pickups y este TMS son importantes porque volvemos a utilizarlos en los siguientes pasos, ¿verdad? En los siguientes pasos para el cálculo de los diferentes valores que vamos obteniendo. Por ejemplo, el paso 5, corriente, pickup y TMS de curva, de fase, pero en este caso del lado de alta tensión del transformador, lado 66, y en este caso se toma 135% para el pickup de fase. ¿Por qué 135%? Porque para que yo tenga una coordinación amperimétrica, que es lo que sucedería aquí, entre esta curva y la que voy a calcular actualmente, debería tener un pequeño porcentaje más amplio de sobrecarga. Si nos fijásemos en este mismo esquema, esta curva de aquí abajo sería para nosotros la curva asociada a la protección temporizada de fase, pero del lado 23 del transformador. O sea, quiere decir los valores calculados en el paso 3. 1.632 amperios de corriente y 0,24 de TMS. Esos dos valores importan porque a partir de eso nosotros encontramos los nuevos. Entonces, 1,35 veces la corriente nominal, en este caso, teniendo en cuenta ese 5% más de sobrecarga. Entonces, como era 130%, se toma 135%, 35% de sobrecarga en este caso. Volvemos a calcular la corriente nominal del trafo, pero en este caso para el lado 66 o para el devanado de alta tensión. De vuelta son 50 megas dividido raíz de 3 veces por 66 kilovoltios en este caso. Em, y esto me dio a mí 437 y monedas. 38,66 y monedas. Mismo proceso, misma resolución, o sea, mismos procesos, mismo aplicativo en este caso del porcentaje de sobrecarga, pero se suma un 5% más. Entonces, ese valor a mí me da 590,471 o 471,19. 590,4719 amperios en este caso. Se vuelve a tomar la premisa siempre de redondear para arriba, no matemáticamente hablando, sino como un valor
Entonces, en este caso, la I pickup de fase para el lado 66 kV sería para mí 591 amperios. Tengo que hacer el mismo proceso. Calcular TA, calcular TB y calcular el TMS, pero ahora asociada a este I pickup de fase. Solamente hay una diferencia. Como este valor está relacionado al lado 66 kV, tenemos que referirlo al lado 23 kV y se hace el mismo proceso. Entonces, lo primero sería también traer la curva asociada para evitar variación en ese punto. La curva asociada a la fórmula asociada a estas curvas es la muy inversa a la que se puede ver aquí. La corriente de cortocircuito trifásica estuvimos viendo ya en el ejercicio en el proceso anterior, que es de 14 kiloamperios. La parte de 23 kilovoltios como protección de sobrecorriente temporizada de fase me dio a mí un TMS de 0,24 y una corriente, y pickup fase de 1632, si no estoy equivocado. 0,24, 1132, si no cometí errores en este proceso. Porque si se comete errores en la primera parte, todo lo que viene más, lo que se termina calculando como coordinación más adelante, se cometería un error en este caso. Con estos valores nosotros vamos a obtener cuánto exactamente ese valor, el nuevo valor de A. Debería ser igual o un poquitito superior a los 400 milisegundos, justamente porque es el valor de nuestro delta T, pero en este caso estaríamos probando con esta curva. Sería 13,5 por 0,24 en el numerador y en el denominador ese pequeño cociente, ¿verdad? 14.000, que sería la corriente de corto, esta ahí que vemos acá, dividido la IPCAP 1632 menos uno, todo es asociado a la curva anterior, protección de sobrecorriente temporizada de fase del lado 23. Y me dio un valor un poquitito grande debido al redondeo, ¿verdad? Y al tipo de curva me dio 400 milisegundos, ¿verdad? Pero 42.753, 0,42.753 en este caso. Ese es el valor de TA que tendría esta curva 51 correspondiente al lado 23 del transformador. Se le vuelve a sumar este nuevo delta T para que haya una coordinación de protecciones de sobrecorriente de fase. Ya en este caso sería el último escalón de estas protecciones en cuanto a fase y me da 0,82753 y monedas, utilizando la mayoría de los valores, ¿verdad? Para el valor de TV. Y aquí es donde vemos una pequeña diferencia en relación al caso de 23 kV. Esta IPCAP de fase que a nosotros nos salió 591, un poquitito más arriba, debemos referir a 23 kV. Si referimos a 23 kV, yo lo que hago es multiplicar 591 por 66 dividido 23 y eso me da 1695 y monedas, ¿verdad? 91,3 monedas. Entonces, si redondeáramos para arriba, sería 1696. 1696. Bueno, tenemos 1696. Una forma
de estar seguro en esa parte de esa prueba es tener en cuenta que ese valor que acabo de obtener, 1696, debe coordinar amperimétricamente o debe ser superior en un cierto porcentaje a la IPCAP de fase del lado 23, la referida, ¿verdad? Y es exactamente lo que ocurre. 1696 es mayor a 1632. Entonces, teniendo en cuenta ese valor y utilizando de vuelta para el cálculo del time multiplier 0,82753, que es el nuevo TV para nosotros, recordando que el corto es 14.000 y que mi pickup que yo acabo de referir es 1696. Yo con eso calculo el nuevo TMS asociado a esta curva. O sea, 0,82753 multiplicado por. En el caso del numerador, hay de vuelta un cociente, 14.000 dividido 1696. Eso se le resta 1 y dividido 13,5 me da un pickup de 0,447, ¿verdad? 4.000, eh, 4.447, que siguiendo la premisa que venimos haciendo desde los casos anteriores, me da un TMS igual a 0,45. Entonces, con eso hacemos el ajuste completo de lo que serían las protecciones de fase. Son tres: protección de sobrecorriente temporizada de fase para el alimentador, para el transformador en el lado 23 y para el transformador en el lado 66. Lo que nos quedaría es un último paso a registrar un poco más abajo, que sería el caso del 51G, que nos quedó pendiente en el ejercicio pasado. Podemos considerarlo como un paso 6. Corriente pickup y TMS de curva de tierra sería para nosotros del lado de baja tensión del transformador o 51G. Eso estuvimos viendo que en este esquema hay una pequeña patita que sale de la parte de tierra, eh, que para nosotros sería 51G. Tiene una, para para ambos casos, ¿verdad? Para el ePickup tiene una formulación y para el TMS sí sigue el mismo esquema, pero se coordina con el 51M, ¿verdad? Entonces sería redondear para arriba el ePickup neutro de 23, pero multiplicado por una sobrecarga de aproximadamente el 20%. Esa es la premisa para el caso de la IPCAP de tierra, ¿verdad? Para redondear para arriba, el IPCAP de neutro de 23, que nosotros estuvimos calculando un poco más arriba, que es 544. Entonces sería para nosotros 544 amperios multiplicados por 1,2, ¿verdad? Porque la idea es que, como necesitamos una coordinación amperimétrica, por lo menos del 20%. De hecho, que la mayoría de las bibliografías sistémicas toman ese valor. En algunos casos se toma un valor exactamente similar, ¿verdad? Pero como nosotros estamos haciendo un proyecto particularizado, podemos decir un proyecto sistémico actualizado o un proyecto sistémico real, mejor dicho. Entonces vamos a utilizar esta sobrecarga
esta sobrecarga del 20%. Entonces me da 652,8. Si redondeáramos sería 653. Este criterio ya no tiene. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que tiene que ser igual al IPCAP de neutro con un pequeño porcentaje de sobrecarga del 20%. Entonces, ahí el IPCAP de tierra me da 653 amperios. Mismo proceso. Tenemos que calcular este valor de TA, donde la curva anterior, en este caso 51N o protección de sobrecorriente temporizada de neutro del lado 23 del transformador, coincida con la corriente de corto monofásica. eh, Sumarle el delta T, que sería, en este caso también hablaríamos de valores de entre 400 y 800 milisegundos, y luego calcular el TMS. En todos los casos, siempre que se hace coordinaciones hay que tener en cuenta el IPCAP y la corriente de corto, y por supuesto que los TMS redondeados. Entonces, el IPCAP neutro, pero en este caso del TR 23, era para nosotros 544 amperios. Ya habíamos calculado que ese TMS, si nos vamos un poquitito más arriba, es 1,08. Aquí, 1,08 y 544 amperios. Con esos valores, teniendo en cuenta la corriente monofásica, estaríamos calculando el primer TA. En teoría, ese primer TA debería ser mayor a 400 milisegundos. Si reemplazásemos los valores, sería 13,5 por 1,08, que es mi nuevo TMS, y eso dividido, ¿verdad? En el denominador este cociente de 20.000, ¿verdad? Que es 20.000 aquí y 544 un poco más abajo, y restándole el 1, que es parte de la fórmula. En este caso me da 0,4 mil, ponerle hasta el quinto valor, 40.766 para el valor de TA. Entonces, haciendo el valor de cálculo de TA, 40.766 y monedas. O sea, que básicamente un poquitito más que 400 milisegundos. Le sumamos el delta T, que son los 400 milisegundos que yo quiero que tenga de diferencia. Me queda este valor de 80.766. Recordando que el IPCAP neutro de tierra que acabamos de calcular es 653 amperios, un poquito más arriba, 653 amperios. Y utilizando esos valores que acabamos de calcular para el TMS, teniendo en cuenta que el TMS tiene un proceso muy similar en todos los casos, la corriente de cortocircuito monofásica se mantiene porque está relacionada con el convencionado neutro o tierra en este caso. Lo que cambia es el valor de IPCAP, que para nosotros sería 653 amperios. Si hago ese proceso de multiplicar 0,80.766 por, en el caso del numerador, un cociente entre 20.000 y 653 en este caso, y se le resta el 1, y todo eso dividido por la constante, tendríamos un TMS igual a 1,7725. 7.725, que redondeando siempre para arriba para que tengamos un valor mínimo de TMS, eh,
que cumpla con el estándar de 400 milisegundos con el caso anterior o con la curva anterior y 800 milisegundos con la anterior a ella, entonces me da un TMS de 1,78. Ya no cumplimos, obviamente, porque por el proceso en sí de desglose, ya no cumplimos lo que me pedía así como ítem, ¿verdad? Porque primero estuvimos haciendo el pickup de corriente de fase y neutro y sus TMS de curvas. Y luego hice el de fase de alta y su TMS. Y por último, el de tierra, ¿verdad? Pero se habrán fijado que independientemente a eso se podría hacer eh, todo este proceso primero y luego todos los TMS y por último entrar al lado de alta tensión del transformador. Entonces, básicamente esto es lo que nos aparecería como enunciado y yo tendría que encontrar todos estos valores que vemos en verde, ¿verdad? Uno, seis Profe, ítems en el primer caso, etcétera. Franca, te profe, escucho. entonces algo así similar va a salir el viernes, o sea, dos ejercicios similares a esto, tipo con todos 6 pasos o 4 pasos, o dependiendo. Sí, va a ser, en realidad va a ser exactamente igual, o sea que por el esquema o sea que el enunciado no variaría, ¿verdad? Pero por supuesto que al variar los datos varía los valores, ¿verdad? Y la metodología también sería, la metodología en sí es la misma, pero hay que tener en cuenta nomás los procesos, porque este es particularmente el enunciado que van a tener, ¿verdad? La idea es que puedan hacer este proyecto, ¿verdad? Eso sería. Además, ¿verdad? De lo que estuvimos viendo en la parte práctica correspondiente al capítulo 2, estos dos ítems serían evaluados, básicamente. Pero sí, este mismo proceso, pero ya por supuesto que no con todo el desglose de los cálculos, sino eh, un proceso similar, ¿verdad? No es necesario escribir todo lo que yo estuve escribiendo, pero sí hacer los pasos eh, para cada caso, ¿verdad? Y lo que correspondiente al capítulo 2 es especificaciones, ¿no? Que estuvimos viendo en sesiones anteriores. ¿Ok? Sí, profe, ahora sí. Bueno, ya que nos queda un poquitito de tiempo para rememorar un poco algunas cositas de nuestra de nuestra plataforma virtual, ¿verdad? Esta es la sesión actual. La sesión 17 está una lista, el tema de la asistencia, que justamente hoy me solicitaron para que tengan en cuenta. Yo le hice un porcentaje actualizado hasta el lunes 27 para que tengan en cuenta y porque esto también tengo entendido que es parte uno de los requerimientos para que puedan rendir ese examen final. Entonces, para que se fijen y podamos ver qué se puede hacer al respecto, ¿verdad? Para no tener inconvenientes con respecto a eso. Voy a levantar acá el documento que estuvimos desarrollando y los videos. Y ahora, las videoconferencias o las videoconferencias relacionadas al desglose del ejercicio, ¿verdad? El, probablemente el más importante del desarrollo de la materia. Lastimosamente no pudimos hacer el proyecto relacionado a la parte de diferenciales. Lo que tiene que ver con distancia, de hecho que no íbamos a hacer un proyecto, pero sí les recuerdo que eh, la entrega del trabajo práctico es el jueves 30 de enero, el tema de desarrollar las protecciones de distancia y recuerden
así como en los casos anteriores, ya sea presencial o virtual que estuvimos teniendo clases, todos ya tuvieron clases conmigo, hay una lista de ítems a desarrollar. Recuerden que es contenido tipo investigativo en- y bueno, ya recuerdan que introducción, conclusión son los primeros puntos a ser evaluados y que el desarrollo esté acorde con la bibliografía, ¿verdad? Esto para no olvidar que ya está desde el jueves pasado que se desarrolló de forma asincrónica este día dentro del foro acá, y las actividades que volví a editar, ¿verdad? Pero ya estaba mencionado ese punto, ¿verdad? De hecho que en las primeras clases hablamos al respecto, ¿verdad? Bueno, el inconveniente siempre radica ahí que las clases son, o el desarrollo de clases de sí es de una intensidad interesante. Entonces todo se hace dentro del desglose de este tiempo que tenemos. Hay un foro para... Ah, no, lo otro era... em, la sesión 19 por supuesto, va a ser una de repaso y va a tener un cierto contenido optativo ahí, ¿verdad? Y hay un recuperatorio, ¿no? Un día para el examen recuperatorio. No sé si alguien... Vamos a ver. Pero igual hay una actividad que sería foro de asistencia para ese día, para tener en cuenta para su porcentaje de asistencia y esas cosas. Entonces, lo que quedaría pendiente ahora es levantar estos videos y el material de lectura para que puedan iniciar la práctica para el día viernes. Aún no me mencionaron la sala, pero eso estaríamos conversando en el transcurso de la semana. Queda menos de un minuto. Necesito que inicien sus cámaras para la asistencia. Dudas, consultas, preguntas, cuestiones, cuestionamientos, inquietudes, etcétera. Va a quedar en los foros.